Para nosotros la biología es fundamental. Yo hice un máster en biología molecular y biomedicina para dominar todos los mecanismos de acción, porque sabemos que son fundamentales, pero deben estar enmarcados en los acontecimientos de la vida de los pacientes, es decir, pérdidas, discusiones, situaciones de estrés, acontecimientos emocionales, relacionales, que es lo que vemos cuando generamos esta metodología de interrogatorio clínico que trasciende ese paradigma alopático y funcional y lo lleva a verdaderamente un enfoque integrativo. Lo que realmente es la psiconeuroinmunología es transformar estos procesos estáticos en modelos dinámicos, de tal modo que no listo los signos y síntomas en vertical, sino que los organizo horizontalmente para que tengan un sentido cronobiológico. Y a la vez, en el propio proceso diagnóstico, en la metodología de interrogatorio que nosotros proponemos, lo que hacemos es ver qué asociaciones cronológicas existen con acontecimientos socioemocionales. Y esa es la parte fácil. Esa es la parte que a día de hoy, existiendo en las redes sociales, eso es gratis. Eso es gratis. Hacer recomendaciones genéricas, un paciente tras otro, las mismas sobre biorritmos, sobre suplementos, sobre alimentación, sobre ejercicio, eso es gratis. La gente ya lo sabe. Sí. Pregúntale a 10 personas con sobrepeso si saben que tienen que hacer ejercicio. Todas saben que tienen que hacer ejercicio, pero ninguna ha entendido y ha hecho el clic para vincularse emocionalmente, el eureka, para entender cuál es el verdadero ejercicio que tiene que hacer cada una de ellas, porque no es el mismo. ¿Y por qué y para qué? Eso es. Entonces, eso para mí es la penumbra. Bienvenidas y bienvenidos a otro MSN Podcast Medicales por Nutrition, un espacio para hablar de medicina, nutrición y deporte. Y hoy quiero tocar un tema que todavía no se ha hablado en ninguno de los episodios, que es psiconeuroinmunología. Así que traje un experto en el área, bueno, un poquito más que eso, porque nos va a dar muchísima información. Así que bienvenido, David, a tu espacio. Hola, Ariadna, un placer estar aquí contigo y con ganas de conversar sobre psiconeuroinmunología y todo lo que desees. Bueno, yo quiero comenzar de una vez entrando en el tema, luego quiero indagar sobre tu propia historia, pero quiero saber qué es el PNI y de dónde viene, cuál es la historia, cómo llegas tú a esto, para que muchas personas que no tienen conocimiento sobre el término, tampoco qué se hace dentro, puedan informarse y saber si es algo con lo que pueden conectar y luego formarse también. Pues, Ariadna, la psiconeuroinmunología clínica realmente es una forma de entender el paciente, la persona, el organismo. En muchas ocasiones se habla como de una terapia o de una ciencia, pero la realidad es que es un enfoque, una forma de presentarte ante la persona y entender cómo la biología, los procesos biológicos, se relacionan con los acontecimientos psicosocioemocionales. Me explico. Sabemos que los diferentes sistemas corporales se relacionan entre sí a través de una comunicación por neuromensajeros, por citoquinas, por hormonas, en definitiva, por una comunicación bioquímica, ¿no? Y cómo el páncreas habla con el hígado y cómo el sistema nervioso habla con el sistema digestivo y el sistema inmunológico los orquesta y se relaciona con ellos de un modo organizado. Eso lo sabemos. Pero también lo que sabemos es que aquellos acontecimientos que suceden en nuestro cerebro, ya sea en forma de pensamientos, sea en forma de emociones, sea en forma de vivencias o sea en forma de relaciones y situaciones de nuestro día a día, también van a dar una información que va a hacer que nuestra biología vaya hacia un lado o hacia otro. Y por eso, cuando vamos a los congresos y escuchamos hablar de hay que dejar de hablar de enfermedades y hay que empezar a hablar de enfermos, yo lo que digo es hay que dejar de hablar de enfermedades, hay que dejar de hablar de enfermos y hay que empezar a hablar de personas. Bueno. Pero ¿qué ocurre? Que para hablar de personas y entender verdaderamente de un modo integrativo a la persona, de un modo verdaderamente holístico, debemos tener una forma de pensar, una metodología de interrogar clínicamente a esa persona. ¿Y qué ocurre?
que nosotros tenemos el discurso de vamos a hacer una mirada integrativa, pero después el enfoque alopático bajo el que hemos estado instruidos nos hace aglutinar, nos hace listar los síntomas de nuestros pacientes del mismo modo que siempre. Sí, vamos a hablar ahora, no vamos a hablar de colon irritable, vamos a hablar de SIBO, pero es que eso no cambia nada. Estamos cambiando una etiqueta alopática por una etiqueta que es funcional. Pero cuando tú enumeras los signos y síntomas en vertical, eso da lugar a una etiqueta, un nombre, sea más funcional o más alopático, eso a un protocolo de tratamiento y a un pronóstico. Cuando lo que realmente es la psiconeuroinmunología es transformar estos procesos estáticos en modelos dinámicos, de tal modo que no listo los signos y síntomas en vertical, sino que los organizo horizontalmente para que tengan un sentido cronobiológico. Y a la vez, en el propio proceso diagnóstico, en la metodología de interrogatorio que nosotros proponemos, lo que hacemos es ver qué asociaciones cronológicas existen con acontecimientos psico-socio-emocionales. Vale. Y de ese modo podemos construir no una etiqueta, sino una película de los hechos, no un protocolo, sino teclas concretas, específicas y genuinas en cada uno de nuestros pacientes que darán lugar a una melodía de tratamiento personalizada y a un pronóstico personalizado. Ese es el verdadero enfoque integrativo, el que entiende a la persona globalmente y de un modo personalizado realmente. Claro, desde su historia, porque al final, claro, un poco lo que te enseñan, en mi caso en medicina funcional, es ir en líneas de tiempo, ¿no? ¿Por dónde naciste? ¿Qué tipo de alimentación recibiste? Bueno, sí, eso es hacer un poco medicina alopática llevada a la parte funcional, correcto, es así. Correcto. Y luego terminas haciendo exactamente lo que acabas de decir, una etiqueta. La persona se la personaliza tanto que luego dice, pero es que yo tengo esto, ¿no? Y entonces va como por la vida ya diciendo un diagnóstico funcional, pero que sigue siendo un diagnóstico. Y que de ahí atribuye a todos sus males. Y de ahí incluso no tiende a salir. Ayer casualmente, yo que trabajo con pacientes oncológicos, atendí a una paciente con una leucemia mieloide. Y claro, yo los pongo como a contar la historia. Como cuéntame tu vida, lo que tú quieras contarme. Y de repente yo voy agarrando como años, ¿no? Y de repente en el año 2014 había fallecido su madre. Uh-huh. Y yo dije, uy, a ver, ¿y qué pasó aquí? ¿Y cómo viviste la muerte de tu madre? O sea, a mí no me interesaba en ese momento por dónde nació, ni con qué la alimentaron, sino qué pasó con la muerte de tu mamá. Esa niña se ha puesto a llorar de una manera tal, yo dije, esto sigue doliendo. 10 años después, esto sigue doliendo tanto que esto justifica que esa médula ósea haya hecho lo que está haciendo un poco y el diagnóstico y todo lo que trajo consigo. Y había un contexto familiar también importante. Pero claro, un poco de lo que tú dices es salirnos también de lo alopático a lo funcional porque terminamos haciendo lo mismo. Incluso el mismo paciente lo busca porque dice, vale, ¿qué suplemento me vas a dar? Esto es el mismo tratamiento. Exacto. Y ahí es donde no deberíamos llegar y creo que es donde ustedes hacen un enfoque súper guapo porque creo que la parte emocional la toca y la aborda mucho. Bueno, es fundamental. Para nosotros la biología es fundamental. Yo hice un máster en biología molecular y biomedicina para dominar todos los mecanismos de acción porque sabemos que son fundamentales, pero deben estar enmarcados en los acontecimientos de la vida de los pacientes, es decir, pérdidas, discusiones, situaciones de estrés, acontecimientos emocionales, relacionales, que es lo que vemos cuando generamos esta metodología de interrogatorio clínico que trasciende ese paradigma alopático y funcional y lo lleva a verdaderamente un enfoque integrativo. Lo que vemos es que no se puede separar la biología de la parte psico-socioemocional. No se puede separar. Es decir, claro, es que tiene que ver con cómo hemos construido nuestros circuitos neurológicos. El paradigma de segmentar lo tenemos tan arraigado que somos capaces de explicar que no hay que separar, pero después no somos capaces de llevarlo a cabo. Y por eso, hace 15 años, yo mismo, que doy la asignatura del proceso diagnóstico en el máster de psiconeuroinmunología clínica de Regenera, tuve la necesidad de construir una metodología que integrara de verdad.
Porque realmente, luego si vamos a ver de dónde inicia la psiconeuroinmunología, empieza en 1975 con Adler y Cohen, dos autores, un inmunólogo y un psicólogo, que lo que hacen es ver cómo se asocian acontecimientos biológicos con acontecimientos psicoemocionales. Esa es la verdadera PNI. Entonces, hay que generar una metodología que trascienda ese paradigma del diagnóstico alopático, del diagnóstico funcional, que no quiere decir que no sea necesario, pero hay que acabarlo de redondear, acabarlo de completar, porque el diagnóstico funcional, ¿cuál es la diferencia en muchas ocasiones de un diagnóstico alopático de uno funcional? Y luego veremos respecto a uno más integrativo todavía, como sería el de PNI. El alopático puede decirte que tienes síndrome de colon irritable y entonces tú te quedas paralizada o paralizado y dices, ¿esto qué es? Yeah. Y con suerte o mala suerte puedes tener algún conocido que lo tenga y entonces, esto es aquello que no se cura. Probablemente irás a tu smartphone y mirarás en Google qué es, y es bastante probable que leas que es una enfermedad idiopática o un síndrome idiopático, es decir, de origen desconocido, ha venido de no sabemos dónde, y encima es crónico, es decir, no se cura. Entonces, claro, sentencia casi, pues venga, esto no se va a curar, y de algún modo debilitamiento, imposibilidad de hacer nada, no hay movilización hacia que yo pretenda tocar teclas en mi vida. El diagnóstico funcional es algo mejor, porque el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado te induce mentalmente a decir, ¿sobrecrecimiento de bacterias? Entonces tendría que matar esas bacterias si están sobrecrecidas. Es decir, colon irritable no te induce a nada, te paraliza. Sobrecrecimiento bacteriano, ¿cómo podría hacer descender esas bacterias? Es decir, induce a un movimiento, induce a una conducta, pero sigue sin ser empoderador al nivel de entender en profundidad de dónde viene ese sobrecrecimiento. Viene de quizá un estómago que está siendo hipofuncional y que hace que en el intestino delgado sobrecrezcan bacterias. Viene de un colon que después de años de estreñimiento han caído bacterias del colon al intestino delgado y han generado una disbiosis y excesivo. Y por tanto, ¿qué tengo que hacer con el estómago? ¿Qué tengo que hacer con el colon? O viene de una situación de estrés sostenida en el tiempo que a través de la conexión brain-gut axis desorganiza la microbiota. Entonces, todo eso, el diagnóstico no va a ser una palabra. De hecho, cuando nosotros organizamos cronobiológicamente y asociamos con los acontecimientos psicosocioemocionales, construimos películas. Y los diagnósticos no son palabras, en muchas ocasiones son conceptos, metáforas, dibujos, esquemas. Y eso lo que hace es elevar la energía del paciente hacia el eureka. ¡Eureka! Y empieza una energía movilizadora. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, claro, me preguntan muchas veces alumnos o profesionales, ¿cómo haces para que tus pacientes te hagan caso? Porque primero los dirigimos hacia ese eureka, hacia esa energía más elevada, ese nivel de vibración alto, movilizador, sanador, y que te pide, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de comer? ¿Qué tengo que decisión tomar en mi vida? Entonces, esa es la verdadera medicina integrativa, mucho más horizontal, asociando acontecimientos biológicos con acontecimientos psicosocioemocionales, que genera eureka y que emociona. ¿Por qué digo emociona? Y es fundamental. Sabemos que el paciente necesita emocionarse, emotion, movimiento, para llevar a cabo, para detectar la necesidad de tengo que hacer algo. Entonces, si el paciente no se emociona a partir de entender, si no elevamos el nivel de energía, de vibración del paciente, no va a llevar a cabo el plan. Total. Y si no lleva a cabo el plan, pues por muchas recomendaciones de estilo de vida que puedan leer gratis en redes sociales, que puedan leer en un libro, o que paguen por tu sesión, o por la mía, por la de cualquiera, si no han hecho ese eureka y no se han vinculado emocionalmente. Total. Y eso no quiere decir
que el origen del problema sea emocional. Significa que me tengo que vincular emocionalmente y decir que la toma de antiácidos a nivel estomacal ha generado un estómago hipofuncional y por eso tengo bacterias sobrecrecidas en el intestino delgado. Me emociono. ¿Qué tengo que hacer? Si el paciente no se emociona, no hay transformación. Claro. Y eso es la verdadera PNI, ese proceso de transformación que hace partícipe al paciente de toda la mirada holística de su organismo y de su vida para tocar las teclas de la melodía de tratamiento personalizada y transformadora. Claro, pero yo tengo una frase que me gusta mucho, que comprender es aliviar, ¿no? Y es tener ese nivel de empatía también, y también el lenguaje asertivo que podemos tener los profesionales, porque a veces tendemos a ser tan técnicos dentro de una consulta porque creemos que estamos siendo como, sé más por esto, ¿no? Y dar que va un poco desde el ego. Claro, y el paciente no está entendiendo nada, ni el diagnóstico, porque cuando yo los recibo, el oncólogo me dijo tal cosa, es que no entendí. Es importante que entienda. O sea, si yo entiendo, es mucho más fácil que luego lo pueda aplicar, porque estoy entendiendo de dónde viene, cómo se originó, por qué lo tengo y qué debo hacer yo desde mi responsabilidad como paciente, porque yo siempre les digo, hay un 50 y 50. Yo te voy a dar un mapa de cómo vamos a trabajar, pero al final quien ejecuta a diario es el paciente. Claro, pero tiene que sentirse lo suficientemente seguro que recorriendo ese camino va a lograr lo que quiere lograr, que es recuperar su salud. Entendiendo también que hay subidas y bajadas, ¿no? Porque a veces el paciente también sale con la expectativa de que voy a estar bien, de que no, hay unos días que no. Y no te apetece a ti y a mí a lo mejor tampoco. Y no todos los días tienes la misma intensidad y ganas de entrenar. Hay que poner un esfuerzo, hay que tener una constancia, una disciplina, pero hay una parte de ti que también hay días que vas a estar triste y está bien. Y abraza ese día, porque ese día te está enseñando, te está mostrando algo de tu enfermedad que va a ser importante para tu proceso de sanación. Entonces, yo recuerdo que tú en el congreso dijiste sobre la recuperación y que tú le decías de entrada a los pacientes, no es en 6 meses, a lo mejor te demoras 2 años. Y yo creo que esa honestidad es importante, porque a veces el paciente viene haciendo cosas no tan adecuadas durante 30 años de su vida. Claro. Y en 2 semanas ya quiere sentirse increíblemente bien. O comienza a sentirse bien y a la semana 2, cuando se siente ligeramente mal, esto no funciona. Pero claro, también es parte de nuestra responsabilidad cómo transmitimos esa información y hacia dónde lo ubicamos en su proceso de sanación, para que entienda, es que no vas a ir así. Es que vas a ir como es la vida. Arriba, abajo, una vez un poquito más estable, pero que va a tener sus matices. En ese caso, el abordaje que ustedes hacen, hacen una primera consulta. En esa primera consulta hacen toda una historia clínica, como habitualmente se hace, y a partir de allí, ¿cuál es el desarrollo de alguien que es profesional en esta área? Bueno, no es como habitualmente se hace en la primera sesión. Hay una metodología de 8 pasos que yo mismo desarrollé, que lo que busca es construir esa película de los hechos. ¿Sí? Porque como tú misma has dicho, necesitamos trascender la idea de que la información importante está en el cerebro del profesional. No. La información importante está en el cuerpo del paciente. 100%. Entonces, cuando yo me presento como una pizarra en blanco, con una metodología a la hora de formular las preguntas, con un orden, sabiendo dónde hay que buscar los mecanismos de acción y hacer las asociaciones cronológicas para construir esa película de los hechos, entonces entiendo que el proceso diagnóstico no solo es para mí como profesional, sino que es para los dos. Para mí como profesional, para ir construyendo la película de los hechos, identificando los mecanismos que vamos a tener que tocar, pero para el paciente especialmente, para ir entendiendo, como dices tú, entender es aliviar, y a la vez empoderar. Por eso digo de elevar la energía, porque va conociendo y va diciendo, claro. Y entonces ya no llega un momento en el que yo le tengo que explicar, esto va de 50 a 50, yo te digo, tú haces. Es el propio paciente el que me pide. Es el momento en el que la energía se ha subido y el paciente ha entendido, se ha emocionado y se ha vinculado con el plan. A partir de aquí, en la primera sesión, si ha habido tiempo, se puede diseñar el plan, que normalmente se diseña por fases,
que habrá normalmente una fase aguda donde hay que resolver determinados mecanismos. Muchas veces pues hay inflamación, hay problemas quizá de daño de mucosas, de disbiosis, etc. Una situación más de desequilibrio. En una segunda fase, una fase subaguda, donde lo que buscamos es empezar a recuperar funciones. Imagínate que estamos hablando de estómago, pues recuperar la capacidad para producir hormonas y jugos gástricos en cantidades óptimas, ¿no? Empezar a recuperar función. Y una tercera fase de reintroducción a la vida normal. Esto es importante, esta tercera fase, porque no debemos vivir constantemente en restricción. Porque mientras yo estoy en fase 1 y 2, que sería tratamiento y una serie de restricciones normalmente, pero hay que ir eliminando la restricción para integrar a la persona en la vida normal, y hay que entrenarle a que vuelva a tener un estilo de vida donde las restricciones no sean del 100%. Yeah. Construyendo la vida propia, individual y no para todos iguales, donde pueda tener ese 80-20. Yo os digo que no es lo mismo un tratamiento que estilo de vida. En estilo de vida no tienes síntomas, pues la regla 80-20, hacer las cosas bien un 80% y un 20%, pues oye, un poco de relajación conductual, emocional y relacional, está bien, ¿no? Pues que haga cenar con los amigos y comer algo que aunque no sea muy sano, pero que emocionalmente pues te apetezca, está bien. Te vincula. Pero si estás en estilo de vida, si estás en tratamiento, no. Si estamos en fase 1, donde estamos haciendo quizá una intervención evaluativa para confirmar una sensibilidad al gluten no celíaca, lo tengo que hacer al 100%. Claro. Entonces, estas 3 fases se construyen al finalizar los 6 primeros pasos de la metodología. Llego al paso 6, donde ya he construido la película de los hechos, donde ya he hecho un dibujo, un concepto, una metáfora, me he empoderado como paciente, entiendo, me alivio, pero elevo la energía, me vinculo emocionalmente y tengo motivación para el plan terapéutico. Y aquí empezamos a construir. A veces en la primera sesión ya empezamos a construir el plan terapéutico. A veces, normalmente la primera sesión dura 90 minutos. A veces en la primera sesión llegas al minuto 80-85, donde el paciente acaba con la energía alta. Y ahí lo que les digo es, ok, con esto que has aprendido, este eureka, me gustaría que durante una semana reflexiones, escribas, hables con tu pareja, te hagas preguntas y todas esas dudas me las traigas para de aquí a una semana. Suelen venir con algunas dudas, interrogantes, preguntas, y el hecho de acabar la visita con la energía alta, lo que te permite es que ese proceso reflexivo active los procesos de resolución. Es decir, no solo me vinculo positivamente al plan y deseo empezar a llevar a cabo el plan terapéutico y las acciones correspondientes, sino que los procesos de resolución se activan. Hay algo que poca gente sabe, y es que la activación de los procesos de resolución del sistema inmune empiezan primero a nivel central. Yeah. Es decir, son eferentes desde la cabeza, desde el sistema nervioso hacia el sistema inmune. O lo mismo a nivel endocrino. Los ejes neuroendocrinos se activan por una vía eferente. Es decir, los procesos de resolución, también de los procesos de resolución del dolor, son primero alivio, hago el clic aquí. ¡Oh! Claro, se activa el parasimpático porque el paciente llega en un estado de búsqueda, una búsqueda ortosimpática, y cuando entiende se eleva la energía, pero se eleva la energía parasimpática. Cuando hablamos del nervio vago, las respiraciones, la meditación, es una elevación de la energía parasimpática, donde se inician los procesos de resolución endocrinos, inmunológicos, neurológicos, antiálgicos, de activación de función locomotor también. Y lo que ocurre al final de la primera sesión es que empiezan a llevarse a cabo los procesos de resolución. Si es en la primera o si es en la segunda sesión, diseñamos el plan terapéutico. En el propio proceso diagnóstico, lo que vamos buscando, normalmente buscamos 3 elementos que confirmen que un mecanismo de acción está presente, ya sea con signos o síntomas, ya sea con el resultado de alguna prueba que ya haya realizado. A veces tenemos que pedir que se haga alguna prueba, no siempre.
esa imagen que tiene la gente de que en la PNI hay que hacer un montón de pruebas no es real. Es un uso incorrecto de la PNI. Los test complementarios, las pruebas funcionales, hay que utilizarlas cuando hay que utilizarlas. Ya. Y no hay que utilizarlas cuando no hay que utilizarlas, porque si no nos pueden nos pueden dar hallazgos fortuitos, nos pueden dar información que se puede transformar en nocebos. Entonces, cuando hay 3 elementos que confirman una hipótesis diagnóstica, basado en el empirismo del cuerpo, a veces utilizamos intervenciones evaluativas. Ok, vamos a preguntarle a tu cuerpo si esta hipótesis es correcta. Tenemos pues antecedentes familiares, tenemos este periodo de tu vida en el que no estuviste expuesto al gluten y tenemos esta prueba genética del DQ2, DQ8 que nos dice que es posible que haya una sensibilidad al gluten no celíaca. Vamos a confirmarlo en tu cuerpo. Vamos a hacer en fase 1 una intervención evaluativa de 3-4 semanas, 100%. Ay, ¿y no voy a poder comer gluten? No lo sé, me lo va a decir tu cuerpo. Yeah. Son formas de utilizar la ciencia. La verdadera base de la ciencia es el empirismo. Pero utilizar la ciencia para empoderar a la persona, para personalizar. Y entonces a partir de ahí empezamos. Empezamos con fase 1, a veces con intervenciones evaluativas, a veces necesitamos confirmar con alguna prueba diagnóstica, o a veces empezamos ya tenemos suficiente información para empezar con esa fase aguda. Y los tratamientos, como bien dices, hombre, si tenemos un paciente que tiene 6 meses de evolución, es posible que en 3 meses esté curado. Pero yo veo muchas veces pacientes que llegan a mi consulta después de 7, 8, 10, 15 años de evolución. Sí. Y ahí es muy importante, en el punto 8 de la metodología, que es el pronóstico y las advertencias, explicar que tú llevas 15 años enfermo, 15 años en disfunción, y que para transformar un organismo, sí, el sistema digestivo podemos conseguir cambios entre 8 y 12 semanas, pero hay que cambiar, por ejemplo, redes neuronales a nivel del sistema digestivo, redes neuronales a nivel del sistema nervioso. Hay que rearmonizar un sistema endocrino que puede necesitar 4 o 6 meses. Modificar redes neuronales necesita 12, 18, 24 meses. Entonces, no desde el pesimismo, sí desde el empoderamiento, porque al final esa persona sí espera que en 2 meses estar bien y cuando no lo esté dirá, ay, este no es el camino. Sí, sí es el camino. Lo que pasa es que es un poco más largo. Hay algo que a mí me gusta nombrar que es el principio de proporcionalidad. Si llevas 15 años enfermo, ¿cómo te vas a recuperar en 2 meses? Total. Si tenemos 4, 5 sistemas corporales que están en disfunción, vamos a necesitar un tiempo, vamos a necesitar 6, 8, 9, 12, 16 meses para rearmonizar eso. Eso no significa que en 2 meses digas, ostras, me empiezo a sentir la barriga mejor, Claro. Ostras, empiezo a tener más energía, ostras, empiezo a tener menos dolor, ya. Pero para darle la vuelta completamente, hace falta resetear, hackear todos esos mecanismos y por el camino, como bien dices tú, aparecerán crisis porque ningún camino en la vida, ninguno. Es en línea recta y en bajada. Total. Todos hacen curvas, suben y bajan. Entonces, anticipar que habrán esas situaciones de crisis donde aparecerá información necesaria para el resto del camino, porque ahora mismo información que aparecerá en la siguiente crisis no la tenemos y cuando aparezca se evidenciará, hay tensiones que tienes en el trabajo que por el hecho de tener tanto ruido neurológico, tanta inflamación central, no habías identificado. Y la necesidad de tomar determinadas decisiones que a día de hoy no sabemos. Entonces, todo eso es lo que verdaderamente para mí es la PNI. La gente que cree que la PNI es la alimentación. La gente cree que la PNI es hacer test de microbiota. No. La alimentación es la intervención que yo escojo después de haber hecho todo esto, después de haber hackeado mi paradigma neurológico para entender a la persona, para presentarme ante el paciente, para generar un interrogatorio clínico que integre la biología, pero también la esfera psicosocioemocional, para generar las ventanas de oportunidad que empoderen y eleven la energía del paciente y se emocione y me pida qué tengo que hacer. Eso es la PNI. Lo otro son las herramientas que voy a utilizar en el marco del diagnóstico verdaderamente integrativo. Y esa es la parte fácil. Esa es la parte que a día de hoy, existiendo en las redes sociales, eso es gratis. Eso es gratis. Hacer recomendaciones genéricas, un paciente tras otro, las mismas sobre biorritmos, sobre suplementos, sobre alimentación, sobre ejercicio, eso es gratis. La gente ya lo sabe.
Sí. Pregúntale a 10 personas con sobrepeso si saben que tienen que hacer ejercicio. Todas saben que tienen que hacer ejercicio, pero ninguna ha entendido y ha hecho el clic para vincularse emocionalmente, el eureka, para entender cuál es el verdadero ejercicio que tiene que hacer cada una de ellas, porque no es el mismo. ¿Y por qué y para qué? Eso es. Entonces, eso para mí es la PNI y así continúa pues la segunda, la tercera, las sesiones de seguimiento correspondientes. ¿Cómo llegas a hacer psiconeuroinmunología? O sea, ¿cómo entras a este mundo? ¿Qué te trae aquí? Bueno, yo creo que es vocación. Yo estudié fisioterapia por vocación. Hay muchas personas que dicen, ostras, eres un médico frustrado. No, yo era un fisio de vocación total. Lo que pasa es que tuve la suerte de tener un profesor que tenía una mirada global. Vale. Tú tenías un problema en la rodilla y mi profesor, mi maestro, me enseñó a no solo mirar la rodilla, sino mirar el pie y la cadera. Y ahí sembró una semilla en mí. Sembró una semilla en mí que es, ok, para mirar la rodilla tengo que mirar el pie y la cadera, pero y la cadera también se relaciona con el abdomen. ¿Y qué en el abdomen? En el abdomen hay intestinos y los intestinos están relacionados con la comida. Y la comida también tiene mucho que ver con las emociones, la ansiedad por comer, esto, lo otro. Y entonces, pues hace ahora 20 años, Carlos Pérez y yo mismo Carlos es uno de los cofundadores de Regenera, junto a mí y a Néstor y a Xavi, pues éramos coordinadores de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Gerona. Y entonces, buscando másters, posgrados, llevamos los másters y los posgrados de la Facultad de Fisioterapia. Y entonces, pues cada vez más integrativo, cada vez más holístico, cada vez nos hacíamos más preguntas. Y entonces descubrimos la psiconeuroinmunología y organizamos el primer máster europeo en psiconeuroinmunología clínica en la Universidad de Gerona. Y vinieron pues profesores de Holanda, de Alemania, de Estados Unidos, también de aquí de España, ¿no? Y ahí nosotros éramos coordinadores y alumnos. Vale. Y entonces estamos por los diferentes pues investigadores. Es verdad que por aquel entonces... ¿Porque qué año es este? Pues hace 20 años. Ya. Este año se cumplen 20 años. Entonces, si estamos en 2025, pues en 2005. ¿2005? En 2005. Joder, yo no me había graduado todavía. Pues en 2005 y ahí éramos alumnos y éramos apasionados y recuerdo que, pues bueno, pues eso, que venía el investigador de Holanda, ¿no? Y nos hablaba de EPA y de HA, y venía el de Alemania y nos hablaba de circuitos neurológicos, pero claro, nada estaba unido. Nada estaba unido y tuvimos grandes profesores y ahí pues se sembró una semilla muy potente, pero claro, ¿qué ocurrió? Que quisimos empezarlo a llevar a cabo con pacientes. No era útil, no era funcional. Entonces yo tenía la consulta llena de pacientes y se me vació la consulta. Se me vació la consulta por querer empezar a, pues come esto, te duele la rodilla, deja de comer lo otro, pero tócame, no, porque tal, y aquí hay una sensibilización central, ¿sabes? Y términos que, claro, ahora hablas de sensibilización central, hablas de microbiota, hablas de gluten, y ya, vale, pero en 2005, en 2006 o en 2007, recuerdo que tenía la consulta llena, que me ganaba muy bien la vida y se me quedó vacía. Entonces, a partir del sufrimiento, decir, un momento, esto nos encanta. Aquí hay algo, es decir, nuestro corazón, nuestra alma, dice, por aquí va el tema. Pero, un momento, no está funcionando. Esto no está llegando a la persona, ¿sabes? Yo me veía con un papel explicándole mecanismos de acción al paciente y entonces levantaba la cabeza y el paciente estaba así. Digo, esto hay que transformarlo. Y a partir de ahí, pues yo creo que a los 4 o 5 años... ya empezamos a ser profesores, ahí empezamos ya a dirigir nuestro propio máster y entonces ya no éramos coordinadores y alumnos, ahí ya éramos directores y profesores. Vale. Y ahí pues yo detecté la necesidad de generar la asignatura del proceso diagnóstico verdaderamente biopsicosocial. Vale. Y ahí empecé a construir este proceso diagnóstico y empezamos pues a añadir la asignatura del sistema digestivo, que Néstor empezó a añadir ahí cosas, sistema inmune, Carlos, después la parte de pediatría Xavi, y empezamos a construir y a partir de ahí pues se fueron añadiendo médicos, dietistas nutricionistas, psicólogos, hasta hoy. ¿Hubo algo en ti que
te ha ayudado en tu propio proceso de sanación? Mi propio proceso de sanación. Yo te diría que yo no sabía o yo no tenía síntomas. Es decir, a diferencia de muchos profesionales que empiezan porque tienen síntomas y ese es su motor, yo diría que tenía dentro de mí una vocación muy fuerte. Es decir, yo soy apasionado. Soy apasionado, soy intenso, soy intenso. Si hacemos un enfoque alopático de cómo funciona mi cerebro, diríamos que tengo altas capacidades y soy un poco neurótico obsesivo. Vale. Pero si hacemos un enfoque un poquito más compasivo y de PNI, lo que diríamos es que mi cerebro se relaciona con la información de un modo diferente. Es decir, recibo información como de 7 dimensiones a la vez y necesito orden para poder gestionar esa información. Entonces, de tener altas capacidades y ser neurótico obsesivo a me llega mucha información y para poder gestionar esa información necesito que encaje a un nivel milimétrico, Vale. no a un nivel centimétrico. Vale. ¿Me explico? Porque esos vacíos de información a mí me generan mucho sufrimiento. Vale. Entonces, para evitar el sufrimiento, necesito generar orden y construyo metodologías y construyo procesos que encajen a un nivel milimétrico y cuando eso sucede, no solo siento paz, sino que es como si se hiciera magia dentro de mí. Entonces, ese ha sido el motor. Durante el camino me he dado cuenta que este proceso en sí mismo ha sido sanador para conmigo. Vale. Para relacionarme conmigo mismo, con mi cerebro, de un modo más amoroso, de un modo más compasivo. No hablarme de un modo tan duro, exigente, sino de un modo más cariñoso, de un modo más sanador, compasivo, espiritual, entendiendo que nuestra tendencia a entendernos normalmente es ¿qué me falta? ¿No? Me miro dentro y digo ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Y lo que realmente me falta es aprender a mirarme de un modo más completo, entendiendo los dones y entendiendo las limitaciones que estos dones nos aportan, porque son la cara y la cruz de la misma moneda, es el sol y la luna, es el día y la noche. Entonces, cuando en este mundo centrado en la competitividad, en la productividad, en el qué falta, en el más, hace que nos miremos solo mirando qué me falta, qué me falta. Y siempre me faltaba algo. Y cuando entendí que lo que me faltaba era mirarme de un modo más completo y de un modo más compasivo, me di cuenta que la propia PNI en sí mismo ha hecho que a la hora de ayudar a personas, cada visita que tú haces con pacientes con este paradigma es sanador para ti. Es decir, cada vez te presentas en un modo donde el corazón está obligado a estar más abierto, porque cuando hablamos con los alumnos decimos escucha activa. ¿Qué es escucha activa? Escucha activa no es solo con las orejas, es con los ojos, es con la piel, es con el corazón. Entonces, 100%. Cuando te presentas ante el paciente con una metodología que sabes que funciona, con una información que sabes que desde una competencia inconsciente dominas, no aquí, sino un nivel más profundo, como cuando conduces y no piensas lo que estás haciendo. En automático. Exacto, está dentro. Tienes la oportunidad de abrirte y siguiendo los pasos se generan ventanas de oportunidad como la que decías tú. De golpe se genera un momento en el que el paciente enseña una parte de su corazón, una parte de su alma, donde todavía hay una herida. Y eso, cuando el paciente lo comparte contigo, para mí es sagrado, ¿sabes? Total. Y presentarte ante eso sagrado, con el corazón abierto, sin juicio. Sí, exacto, eso para es súper importante. Ver de qué modo puedes acompañar, porque a lo mejor puedes acompañar, pero a lo mejor no, porque yo no soy psicólogo y el vertical de psicología me he formado, he hecho PNL, hipnosis, terapia breve estratégica, etcétera. Últimamente, pues, dedico mucho tiempo de mi vida al aprendizaje en el terreno de la psicoterapia espiritual, Vale. ¿no? Pero hay veces que desde abrir el corazón hay otro, ¿sabes? Te dirijo hacia otra persona para que pueda ayudar al paciente. Y eso me he dado cuenta que es sanador para mí. Total. ¿Sabes? Es un ejercicio que muchas veces digo
casi soy yo el que tendría que pagar a mis pacientes, porque ese momento en el que se genera la conexión es sanadora y como si pusieras al servicio de esa vida, de esa persona, tu alma, es que a ti mismo te sana. Total. Entonces, yo no sabía que necesitaba eso, pero con los años me he dado cuenta de que ha mejorado mi vida. Y lo has llevado a la parte deportiva también, porque vi en una de las entrevistas que siempre has estado como muy bien a nivel de composición corporal. Y no sé si te ha pasado, a mí que también he estado mucho en el entrenamiento de fuerza, antes entrenaba por quiero esto o esta ganancia, ¿no? Y esta composición corporal, y a mí me gustaba mucho el culturismo, Qué entonces bueno. iba como ello, ¿no? Qué Y de bueno. repente hoy día entreno porque disfruto levantar una pesa y decir, puedo levantar la pesa. O sea, para mí es un poco más, ¿no? Y disfruto mucho más el entrenamiento a la autoexigencia que yo tenía a nivel deportivo años atrás. Entonces, ¿esto cómo se ha reflejado y también ha cambiado en ti? 100%. Para mí el deporte forma parte de mi ser. Me gusta hacer la pregunta de ¿qué soy? No quién soy. Porque cuando me pregunto quién soy, es fácil decir David, Ya. el marido de, el padre de, el hijo de, el fisio, el experto en PNI. Pero cuando me pregunto qué soy, eso induce a ¿qué me mueve? Claro. ¿Qué naturalmente mueve mi cuerpo, mi alma, me eriza? El deporte. El deporte es parte de mi ser. Siempre lo ha sido, pero ¿todos nos mueve el deporte? ¿Y a todos nos mueve el mismo deporte? Para mí, el deporte que mueve mi alma es el que tiene que ver con el juego, con una pelota. Ya. Sea una pelota de tenis, de pádel, de fútbol, de baloncesto, el movimiento en 3D, con un sentido dentro de un juego, eso a mí me conecta. Mientras que para mí el deporte lineal, el de correr en línea recta, resistencia, sacrificio, a mí no me conecta. Hay personas que sí. Yo no soy eso. El mesomorfo que mueve una pesa y le sale el músculo así. Yo no soy eso. Yo tengo que hacer tantas pesas para no atrofiarme que entender lo que es el deporte en mí me ha permitido conectarme, pues para mí el deporte, el ejercicio físico que me conecta es el que tiene un juego, el que tiene un balón, el que tiene un objetivo de ocio, ¿no? Aquel que cuando yo era pequeño soñaba con la pelota y soñaba con jugar en un campo grande porque veía el color verde y ¡guau! El día que... Ahora todos los campos son de césped artificial, pero entonces eran todos de tierra, ¿no? Yeah. Y entonces, ¡guau! Hoy jugamos en un campo de césped, puedo correr, puedo chutar, ¿sabes? Eso es lo que movía mi alma. Ser capaz de volcarlo ahora, pues para mí son las artes marciales. Las artes marciales Wow. es una forma de deporte para mí, no para todos. Ya. Las pesas, por ejemplo, son un complemento. Son un complemento que de forma lineal, 1, 2 veces a la semana, enriquecen eso y que me dan un plus. Pero no puede ser la base, Ya. ni tampoco el de deporte de resistencia. A mí no me va bien. Ectomorfo como soy, largo y delgado, si me pongo ahí a hacer deporte de resistencia me voy a consumir, es que no me sienta bien. Claro. Y es lo mismo que ocurre con la comida, donde habrá personas que les sienta bien una alimentación más low carb y otras que necesiten un poco más de carbohidrato sano, no pasta, pan, no. Pero en mi caso, por ejemplo, necesito comer tubérculos, necesito comer frutas, porque si no, siento una sensación como de que la energía se me va, que no me conecta, me desconecta. Entonces, esa parte de combinar el dominio profundo de la biología, fisiología, con qué soy, me encanta. Y eso también se ha dado, pues en los últimos 7 años, lo hemos llevado a acompañar a deportistas de élite, Vale. de los que he aprendido increíble. El deportista de élite es un ser que en su día a día constantemente se expone a exámenes de cuerpo, de cerebro, de retos,
y para lo que es absolutamente esencial, un alineamiento profundo de lo que soy. Ya. Hay deportistas que se van a relacionar muy bien con los entrenos de sacrificio, perseverancia, constancia, y desde ahí generarán una mejora en su performance, en su rendimiento. Y hay otros, si me pongo el ejemplo de Romario, ¿no? Que no sé si sabes quién es Romario. Romario es un jugador brasileño que, bueno, que fue campeón del mundo con la selección brasileña, que jugó en el Barça en la época de Cruyff. Vale. Una leyenda que él decía, ahora ya, cuando en una etapa que estuvo en el Valencia, que no estuvo tan bien, dice, ahora ya he empezado a salir de nuevo por las noches y ahora va a volver a ir todo bien y voy a volver a meter goles como ha sido toda mi vida. Es decir, el caso extremo es Romario, Vale. que necesita una vida social un poco, parece sí, desordenada o contradictoria a lo que sería el deporte de élite, para que su don brille. Puede brillar. Bailar, Claro. jugar, reír. Entonces, entender al deportista de élite desde entender el ser, y ese ser con el deporte también, porque dentro del ser también hay, nosotros sobre todo trabajamos con futbolistas, hay zonas del campo que su ser tiene sentido y que su ser no tiene sentido. Vale, explica eso. Hay zonas del campo que hacen que el juego sea de cara, que yo esté más relacionado con un tipo de juego más micro, más virtuoso. Y hay zonas del campo que tienen que ver con jugar de espaldas. Complemento. Sí, ser más un complemento. Y hay personas que necesitan dirigir, Ya. crear. Y otras que necesitan finalizar. ¿Sabes? Que haya un creador para ellos finalizar. Entonces, entender todo eso ha sido precioso. Hemos trabajado guay. pues, con técnicos que son profesionales, pues durante mucho tiempo hemos trabajado con... Pero ¿cómo llegan ahí al ser? O sea, Es la combinación de la PNI, vale. de De todo pues, lo que más acabas de de eso, decir. todos estos años de PNI combinado con ese enfoque también espiritual que hemos incluido en la PNI en los últimos 5 o 7 años, y combinado con trabajar pues, con técnicos especialistas en el terreno del fútbol. En este caso me gustaría nombrar a Rodri, que, Vale. que en este caso está ahora mismo en el staff del Aston Villa. Estamos hablando Vale. súper top, pero tiene una forma de ver el fútbol que casaba a la perfección con la PNI. Entonces, gracias a él aprendimos estas cosas, como Guay. cuando un jugador lleva el balón contra un defensa, siente determinadas cosas, mientras que jugando por Es fuera no sensación. las siente. Joder. Entonces, claro, es precioso, es precioso. Entonces, el deporte, desde esta mirada, se personaliza a un nivel extremo. Y cuando más lo vincules y lo esté alineado con lo que tú eres, con lo que a ti te hace vibrar naturalmente, mi hijo, naturalmente, tiene un golpeo increíble. Tiene 7 años y le da al balón, digo, es increíble, yo no le he dado nunca así. Mientras que, en cambio, no es un gran driblador. Vale. Entonces, entender que su juego innatamente es uno y que quererlo llevar a lo contrario va a hacer que no disfrute Y que no brille. y que no brille, pues es lo mismo con deportistas de élite. O sea, ¿tú crees que la posición... Porque me gusta el fútbol. Pero mira que este jugador no lo tenía controlado. Bueno... A Romario, porque hace muchos años, yo soy mayor ya. Yo soy mayor. También te iba a decir. Pero, o sea, ¿crees Tú eres muy que joven. la determinación en el campo de juego debería elegirlo el jugador? Es decir, donde se sienta él a gustito, por así decirlo, Donde conecta. donde conecta. Lo debería escoger el entrenador, siendo capaz de adaptar Y de- su sistema. Identificando. Exacto. Siendo capaz de identificar su sistema de juego, que tendría que estar alineado con la cultura del club y de la ciudad Vale. y de la afición. Eso Vale. es muy importante. No puedes llevar un sistema de juego que no esté alineado con la cultura del club, de la ciudad y de la afición. Y que eso esté alineado con el don del jugador. Joder, esto está muy guapo. Por ejemplo, no voy a decir nombres, pero hay jugadores que no son buenos para un juego posicional.
juego posicional del Barça, del Manchester City, de la selección española, es muy posición, muy balonmano. Nos pasamos la pelota hasta generar los espacios. Entonces los jugadores no tienen que correr mucho. Mientras que, por ejemplo, el Liverpool, el Borussia de Dortmund, son juegos de transición, de ir y volver. Entonces, un jugador que su virtud sea el juego de transición, lo pones en un juego de posición y sufre. Ya. Mientras que a la inversa, un jugador que su virtud es el juego de posición, lo pones en un juego de transición y sufriría. Aquí, si voy a decir en positivo, para mí, el mejor mediocentro de la historia del fútbol, estamos hablando de fútbol, pero bueno, es PNI, es PNI. Esto sí, pero el mejor mediocentro de la historia del fútbol es Sergio Busquets. Vale. ¿Qué ocurre con Sergio Busquets? Vale. Su ser ha estado alineado con un tipo de juego posicional. Vale. El mejor Barça de la historia con un juego posicional, la mejor selección española de la historia con un juego posicional. ¿Qué hubiera ocurrido? Y de hecho, en episodios donde el Barça ha caído en un juego más de transición, sufría más. Claro. Porque su don es ese juego posicional. Y cuando se alinean tus dones con los dones, el sistema y el entrenador escoge, entonces brillan a un nivel increíble. Si hubiéramos puesto a Sergio Busquets en el Liverpool, a lo mejor sería un grandísimo jugador porque es increíble. Yo soy el fan número 1. Pero estoy seguro que no hubiera brillado como brilló por alinear sus dones con el sistema y el momento de ese club, que es el Barça, y que yo tengo que decir que soy del Barça. Que está bien. Hablando, entrando un poquito, bueno, al final este podcast va de medicina, nutrición y deporte, entonces estamos hablando de deportes de una vez. Esto es el deporte de élite, ¿eh? Saber qué eres. Total. Esta pregunta, saber qué soy, no es tan fácil contestarla, ¿eh? Nada. Cero fácil. En este caso, en el caso de Messi, que es esta referencia mundial, ¿no? Hablamos y vale, sí. ¿Cuál sería tu posición en relación a él? Messi es absolutamente superdotado. Sí, 100%. En la gestión del espacio-tiempo. Ya. Obviamente, técnicamente, competitivamente, es increíble. Lo que pasa que cuando hablamos de altas capacidades o cuando hablamos de neurodivergencia, neurodivergencia son formas diferentes de funcionar el cerebro, Messi es absolutamente superdotado en su capacidad de gestionar el espacio-tiempo. Yo pienso muchas veces en Neo de Matrix, que él ve las cosas a cámara lenta, mientras que los otros lo ven a una velocidad que no pueden procesarlo. Es como si él lo viera a cámara lenta. Entonces, el otro hace un microgesto a la derecha y él simplemente tiene que hacer así, con su calidad técnica, que es superlativa, pero claro, esa calidad superlativa, sin ese superpoder del dominio del espacio-tiempo, es que el rival hace así, un micromovimiento, y entonces él hace así. Ya. Y lo supera como conos. Total. Porque es absolutamente superdotado. Sería una persona con neurodivergencia a nivel de gestión espacio-tiempo, combinado con pasión por el balón. Eso es amor absoluto. Amor es absoluto. Su ser, ¿no? Y combinado con una capacidad técnica divina, es el mejor jugador de la historia. Claro. Porque... Añádele seguramente la resiliencia que desarrolló pues, en su etapa formativa por tener que trasladarse de continente, tener que él mismo, pues como explica en su documental, tenerse que pinchar la hormona de crecimiento, y genera pues una resiliencia capaz de superar dificultades, el mejor jugador de la historia, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Para mí es increíble. Increíble, sí. Ya, que cuando tú lo ves en cámara lenta, tú lo ves caminando. Es increíble, ¿sabes? Sí. O sea, es como todo el mundo esforzando. Y es como que si estuviese literalmente, es como una visión. Escaneándolo todo. Es impresionante. Escaneando que cuando tú lo ves allí, espacio-tiempo, sí. O sea, que no estás viendo realmente el juego, sino estás viendo cómo él puede estar viendo el juego, tú dices, flipas y dices, ¿este tío? Es increíble. Es absolutamente superdotadísimo en gestión espacio-tiempo, en capacidad técnica, nivel divino por su conexión con el balón, y encima esa resiliencia y capacidad competitiva
Claro, es que cuando comparan con Maradona, Maradona es increíble también, otra pasión, es otro tipo de energía maravillosa, increíble. Lo que pasa es que son un periodo de tiempo X. Es que Messi ha estado 12 años, 15, a un nivel. Eso, ¿cómo es posible? Total. Solo pues combinando ser superdotado en todos estos niveles. Entender el deportista, no solo el jugador de fútbol, el jugador de tenis, el que sea, sí. el corredor, desde los dones. ¿Ves? Es que esa es la diferencia, es que eso es algo que nos cuesta mucho. Cuando nos miramos dentro, miramos, ¿qué me falta? Ya. Oye, pero es que lo primero que me falta es tener una mirada completa y de decir, ti mismo, claro. Claro, mis dones se conjugan con mis limitaciones y si soy capaz de generar el escenario no hostil para esos dones, sino que encaje, se hace la magia. Total. Yo siempre digo, yo no soy emprendedor. Yo he tenido la necesidad de emprender Vale. para poder generar un escenario vital donde las cosas encajaran milimétricamente, porque mi pasión y esa información que me llega de 7 dimensiones a la vez, necesito que las cosas encajen milimétricamente. Y como no existía un mundo en el que encajara esa forma de entender la salud, el deporte, con esa pasión que yo vivía, tuve que construir, junto pues con Carlos, con Néstor, con Xavi, Regenera. Yeah. Tuve que construir un mundo en el que eso encajara milimétricamente para poder sentir paz. Ya sabes que eso yo lo llevé una vez a terapia y le dije a mi terapeuta tipo, como, yo siento que no soy buena empleada. Y llega así y me dice, ¿por qué? Y yo le digo, porque es que me cuesta tanto adaptarme a las metodologías de otro, porque mi forma de trabajar es esta, y que cuando siento que alguien está dirigiendo como esa, yo me siento como, o sea, corporalmente, de hecho yo hago terapia Gestalt, que es la que corporalmente yo voy sintiendo y tal, y yo digo, corporalmente yo no, siento que no encajo, y siento que no termino sirviendo bien al otro porque no estoy haciendo lo que el otro quiere, porque yo siento que tengo mi propia forma de hacer la consulta y no es la forma que esa persona quiere porque es su método y es su empresa y todo lo demás. Y claro, para mí en ese momento era como fatal, como tipo, o sea, yo porque no soy buena trabajadora, hasta que al final entendí. Y fue cuando tomé la decisión de hacer ya yo al 100% mi consulta, mi grupo, etcétera, porque era ya algo muy íntimo de decir, es que esta es mi forma de trabajar y no quiere decir que yo no sea buena empleada, sino que no encajo con la forma de trabajar del otro. Y yo me siento a gustito haciéndolo de esta manera y siento que le entrego mucho más al paciente y que no necesariamente tengo que hacer 1 hora, que si me tengo que llevar 2, me da igual. Porque al final es mi tiempo, pero también es la forma en cómo yo puedo encajar y conectar con el paciente al 100%. Y es que yo sé que mucha gente ve esto como la parte monetaria y no sé, yo vengo de una familia muy humilde, entonces por lo cual a mí el dinero no me mueve. O sea que si tengo lo que tengo estoy bien. Ya estar aquí en Europa siendo latinoamericana para mí es como wow, ¿no? Porque siempre en Latinoamérica siempre nos ponen en Europa como lo máximo. Y para mí es como yo estoy agradecida con absolutamente todas las oportunidades que se me han venido presentando en el tiempo, pero más allá de lo que pueda ganar uno, es lo que yo disfruto haciendo lo que hago. O sea, para mí es como, eso es lo que me hace sentir viva y estar muy presente, porque bueno, también vengo como una historia de una madre fallecida, en unas situaciones muy trágicas, y también es decir, jolín, yo hoy estoy hablando contigo, no sé si alguno de los dos en 2 semanas estaremos, es que no lo sabemos, porque al final lo único seguro que tenemos es la muerte. Eso lo he ido aprendiendo muchísimo en el tiempo porque tengo muchas situaciones traumáticas de vida de estás aquí y ya no estás. Y de repente, y bueno, migrar y toda la historia, ¿no? Pero también es entender de que qué rico poder tener esta conversación y que en el presente del hoy. O sea, para mí es mucho más importante estar tan conectada hoy aquí hablando contigo, escuchándote y aprendiendo, que pensar qué va a pasar dentro de 2 o 3 años. O sea, para mí es mucho más importante es el saber lo que tú dijiste hace un momento, cómo un paciente te puede enseñar. O sea, al final son como tan maestros y son proyecciones de nosotros mismos. Porque yo he visto pacientes donde digo, joder, me estoy viendo allí, ¿sabes? Y más que el paciente, yo sanando al paciente, el paciente me está dejando a mí una lección de vida que eso yo con la medicina alopática nunca lo hubiese entendido. Y yo agradezco, por mal que pueda sonar, la muerte de mi madre porque a partir de allí yo hago lo que hago. Y aunque esa pérdida fue como muy significativa para mí, porque a sol de hoy han pasado 10 años y le sigo echando de menos,
también ha hecho que yo pueda vivir la vida que estoy viviendo en la transformación y en la evolución que creo que debe tener cada ser humano, porque yo creo que debe ser muy triste pasar toda tu vida haciendo exactamente lo mismo, diciendo es lo que debo hacer, no lo que quiero. Y yo creo que ahí eso es súper fundamental y creo que es parte de lo que tú comunicas cuando es que yo te vi en el escenario ¡fua! Y fue como, ¿y este hombre? O sea, nunca te había visto en congresos ni nada. Y claro, era como explicar desde la pasión, conecta desde otro nivel. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es como, ¡pum! Dice, te despierta y te despierta mucho. Antes que se nos vaya el tiempo, porque esto lo quiero aprovechar y parte de esa ponencia fue algo que me llamó mucho la atención, fue lo de sensibilización central. Esto lo quiero tocar porque sé que muchos pacientes lo viven, muchos profesionales lo vemos, pero no le tenemos un nombre. Y como no logramos identificarlo, entonces intentamos insistir por más suplementos, por más terapias alternativas, por más complementos, pero no... Si no lo identificas, si no tiene nombre, no sabes tampoco cómo abordarlo. Entonces me gustaría que si nos pudieses regalar un poquito de ese conocimiento aquí. Por supuesto. Bueno, tengo que decirte, antes de contestarte a esta pregunta, que tu cerebro también funciona de un modo neurodivergente. Eso te lo digo positivamente hablando. La mayoría de personas que acaban emprendiendo tiene una base de neurodivergencia y eso me ha enseñado también un podcast que hice con Nuria Valera, una de las alumnas de nuestro máster, que la conocí en el congreso, hicimos un podcast y me enseñó a entender esa neurodivergencia como una virtud, como un don. Entonces, sin duda, veo en ti, siento en ti esa necesidad de que todo encaje milimétricamente para sentir paz. Es un indicador de que tu alma recibe toda esa información y tiene que encajarla. O sea que es muy bonito. Y para contestar a la pregunta sobre sensibilización central, lo primero que debemos entender es que la sensibilización central es un cambio neuroanatómico. Vale. Y eso es importante para los pacientes porque la sensibilización central para los pacientes muchas veces se lo toman como algo psicológico. Y no es psicológico. ¿En qué tipo de síntomas se manifiesta o puede dar la sensibilización central? Por ejemplo, en SIBOs persistentes, ¿no? Ese colon irritable o ese SIBO persistente, en problemas de dolor crónico, en esas etiquetas que tienen que ver con fibromialgia o fatiga crónica, suele haber una sensibilización central detrás. En problemas de rendimiento deportivo, mantenido en el tiempo, puede haber una sensibilización central detrás. En problemas de subfertilidad, sin que existan problemas orgánicos en ninguno de los dos integrantes de la pareja, puede haber sensibilización central. En obesidad hay mucha sensibilización central. ¿Y qué es esa sensibilización central? Cambios en la estructura de las redes neuronales que tienen que ver con el área en cuestión. Es decir, el área en cuestión que tiene que ver con el sistema digestivo, hay una serie de circuitos neuronales, tanto en nuestra cabeza como en nuestra barriga, y esas neuronas sufren un cambio en la estructura. Incrementan el número de dendritas, se incrementa el tamaño del axón, se cambian los potenciales de acción, se incrementa la expresión de determinadas enzimas para que haya más sensibilidad en esa zona. Imagínate que estamos hablando de un dolor lumbar crónico y que lo que hace las zonas cerebrales que se encargan de percibir lo que está ocurriendo en la zona lumbar, en lugar de percibir 1, porque tiene una estructura X, perciben 10, porque tiene una estructura mucho más ramificada y con potenciales de acción mucho más fáciles de disparar y porque los axones son más gordos. Entonces lo que estoy haciendo es siento más lo que está ocurriendo. Entonces, al sentir más lo que está ocurriendo en mi barriga, en mi zona lumbar, en problemas de migrañas, que también en muchas ocasiones hay una sensibilización central. Aquí hay un doctor, el doctor Arturo Goicoechea, que habla mucho de la sensibilización central en la migraña. El hecho de incrementar las estructuras neurológicas
relacionadas con el área en cuestión hace que perciba mucho más cualquier input. Y como el dolor, y como la respuesta inmune, y como la respuesta endocrina, como hemos visto antes, es una respuesta eferente, es decir, hay una serie de inputs que llegan por una vía biológica, pero también por una vía sensorial, a través de los ojos, a través de las orejas, pero también por una vía de pensamiento, de juicio. Ay, 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 no me voy a curar, tengo miedo, por una vía límbica. Toda esa información llega a esas redes neuronales que están hipertrofiadas y entonces la respuesta es dolor. Yeah. O la respuesta es inflamación. O la respuesta es alteración hormonal. Por eso en obesidad hay que hackear primero de todo Total. esas redes neuronales, esas redes neurológicas que hacen que construya una vida alrededor del síntoma, cosa que da un incremento del tamaño de las redes neuronales, de las dendritas, de los axones, cambios en los potenciales de acción, incremento de la expresión de enzimas. ¿Para qué? Porque el organismo obedece a una ley de economía, de eficiencia. Entonces, cuando detecta que yo cojo una pesa y me pesa mucho, ¿qué hace el organismo? Hace crecer las fibras musculares, hace crecer la motoneurona para que me cueste menos. ¿Por qué? Porque dice, ostras, ¿este va a levantar este peso cada día? Pues entonces voy a construir una estructura en la que sea más eficiente levantar este peso. A nivel neurológico igual. Cuando yo le pido un mecanismo de forma repetitiva, lo que genera es estructuras neurológicas para llevar a cabo esa función de un modo automático, que es lo que se conoce como la competencia inconsciente. Vale. Entonces, al construir una vida alrededor de mi dolor lumbar, voy a médicos, me tomo cosas, hago cosas, leo, miro redes sociales, me pregunto, me obsesiono, lo que estoy haciendo es regar esa mala hierba. Yeah. Si las redes neuronales son una especie de mala hierba, la estoy regando. Cuando se rega eso, ¿qué ocurre? Que la respuesta es más dolor, más inflamación, más alteración endocrina. Yeah. Entonces, a día de hoy sí que hay evidencia científica sobre lo que es la sensibilización central. Está súper descrito desde un punto de vista neurológico esos cambios neuroplásticos, pero lo que no está tan descrito es cómo se trata. Ya. Sí que se habla del protocolo o del abordaje gold estándar, que sería el abordaje cognitivo-conductual, que requiere un deep learning, un aprendizaje profundo por parte del paciente. Autores como Lorimer Mosley o David Butler hacen estudios de cómo una explicación detallada empodera, lo que hemos hablado antes, elevar el nivel de vibración, empoderar cognitivamente, permite empezar a hackear neurológicamente y después debe tener continuidad en el terreno conductual. Es decir, la parte cognitiva es el empoderamiento cognitivo de vale, que estas redes neuronales... Pero después hay una continuidad, que es la parte conductual, que es donde nosotros explicamos un protocolo de desensibilización que consiste en elimina de tu vida todo aquello que incluiste por o para el síntoma. He empezado a visitar no sé cuántos médicos, me pongo vendajes, me tomo no sé qué, leo no sé cuántos. Vale. Hay que empezar a dejar de regar esas malas hierbas. Ya. Hacer que esas neuronas no tengan sentido, porque mientras les demos de comer, esas neuronas van a seguir dando el síntoma. El punto número 2 de ese protocolo de desensibilización es vuelve a incluir en tu vida todo aquello que eliminaste por o para el síntoma. Dejé de salir con las amigas, dejé de ir a bailar, dejé de tomar una copa de vino con mi marido los viernes cuando vamos a cenar porque es excesivo, no sé qué. De aquí lo que hemos hablado antes de la necesidad de fase 3. ¿Sabes qué te he dicho? Fase 1 agudo, 2 recuperar funciones, 3 reintroducción a la normalidad. Fase 3 es esto. Evitar que tú construyas una vida restrictiva y obsesiva que haga que el propio síntoma persista. Total. Porque tu conducta es de estoy enfermo. Total. Entonces hay que recuperar aquello que abandoné. ¿Cómo se hace? No se hace así. Se hace acompañando al paciente, como dice Carlos, al lugar del crimen. Es decir, primero lo empodero cognitivamente y después lo tengo que ir acompañando. ¿A dónde? A la crisis. Vale. Me gusta. ¿Por qué a la crisis? Porque solo ante ese escenario de no puedo más, es que... No, lo vas a acompañar
Parece que el protocolo de desensibilización lo van a llevar a cabo desde el principio. También hay un punto número 3 que tiene que ver con castigar conductas patológicas automáticas. En definitiva, parece que lo van a llevar a cabo así. No. La salud, el proceso de sanación, tiene que ver con un acompañamiento real. Y tendemos a sobrevalorar las soluciones orales y a infravalorar el verdadero acompañamiento que necesitan los pacientes que tienen 7 años de evolución, 10 años de evolución. Y en ese acompañamiento llega un momento que se genera la crisis. ¡Dios, no puedo más, es que estoy harta! Ahí es donde se empiezan a romper esas redes neuronales. Yeah. Entonces, ese protocolo de desensibilización tiene que ser llevado a cabo de un modo con un acompañamiento muy cercano. Pero aún y así no es suficiente. Vale. Porque normalmente los procesos de sensibilización se dan, si fuera un iceberg, es el epifenómeno, la parte que se ve del iceberg por encima del agua. Porque por debajo suelen haber heridas no sanadas, que hay que sanar para poder desensibilizar. Y muchas veces estas heridas no sanadas tienen que ver con algo más profundo todavía, que es una mirada controladora de la vida, negativa, miedosa. Una mirada materialista, en definitiva, no en sentido económico, sino en sentido de solo existe aquello que se ve y se toca, y se puede medir y tocar. Entonces, cuando determinadas vivencias como la que has vivido tú con tu madre, o yo, o cualquiera de los que nos esté viendo en este podcast, nos literalmente empujan a decir, momentos críticos, no dices, un momento, hay que recuperar una mirada más amplia. Hay que recuperar y entender que la vida no se puede controlar como si fuera ingeniería. Total. Nos han vendido que la vida es una lavadora, que se puede cambiar una pieza por otra. La vida no es una lavadora, ni un ordenador. La vida es algo que incluye mucha aleatoriedad y que incluye elementos no visibles, no tangibles, no medibles, que están demostrados científicamente, como por ejemplo ocurre en las experiencias cercanas a la muerte con los estudios de Pim Van Lommel. Total. En su estudio publicado en 2001 en la revista The Lancet. Entonces, de golpe, la mirada es mucho más amplia y se empieza a hackear realmente los procesos neurológicos. Pero eso requiere de que el propio profesional se haya entregado a la sanación. Y que no haya una mirada desde el ego de yo tengo la información, tú tienes que hacer. Claro. Sino, es algo diferente. Y entonces, para mí, el abordaje de la sensibilización central en deportistas de élite, en parejas con problemas de fertilidad, en personas con problemas de autoinmunidad, con brotes muy rebeldes, en SIBO persistente, en migrañas persistente, en dolor lumbar crónico persistente, en fibromialgia, esa etiqueta que no me acaba de gustar, pero para que la gente nos entienda, en ese síndrome de colon irritable que sería ese SIBO persistente. Requiere de todo eso. Y como requiere de todo esto, dices, claro, por eso hay tanta gente que no lo resuelve. Porque hacemos una mirada tan reduccionista, tan fundamentada en la intervención y no en el entendimiento profundo. Sí, yo tengo un paciente justo en este momento con un dolor en fosa ilíaca derecha e hipocondrio derecho. Y él tiene un comportamiento en este momento obsesivo-compulsivo por saber qué es. Y cuando llegó a mi consulta era una carpeta así, tomografía, resonancia magnética, colangio-resonancia, es decir, le habían hecho todo lo que se podía existir en imágenes. A nivel funcional también traía varios test y no había absolutamente nada orgánico. Indagando, porque se cerraba, ¿no? Estos pacientes que tú intentas y tú dices, bueno, en este momento no. Y entonces después buscas como otro espacio y dices, vale, por aquí. Había fallecido su novia hace 5 años de asma. Y tú dices, claro, ¿quién fallece hoy día de asma? O sea, eso no es tan frecuente hoy día, entendiendo toda la parte farmacológica. Pero claro, era una chica que él siente que no pudo ayudar y hay una carga de culpa allí. Para mí es ese sentimiento de yo no me quiero morir, quiero investigar para no morirme,
porque sé que tengo algo y entre más se dice a sí mismo, tengo algo, más sintomatología desarrolla sin físicamente, orgánicamente tenerlo. Y para mí ha sido uno de los casos más retadores porque, claro, aquí es trabajar el paciente desde un todo. Y aquí necesitas la espiritualidad de un modo fundamental, porque lo que 100%. vemos es que la muerte o las muertes no procesadas en muchas Sí, ocasiones son por una mirada demasiado materialista de la vida. total, Y la necesidad de incluir la espiritualidad total. permite, uf, ostras, como procesar de un modo diferente, ¿no? Sí, 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 al final cuando alguien fallece que es tan cercano, tú sufres por el egoísmo de, ¿no? De yo necesito a esa persona, sin entender que después de la vida, para mí, de una manera muy particular, yo siento que en el caso de mi madre está mucho mejor que aquí. Y, o sea, y siempre que la imagino o cuando hago Y sigue estando constelaciones, contigo. y sigue estando, no, no, créeme que sí, o sea, yo cuento cosas que a lo mejor parecerían no tener ningún sentido del mundo, pero que yo siento que muchas de las cosas que me han ido ocurriendo ha estado ahí de la mano conmigo. Absolutamente. Y hace poco hice constelaciones con caballos, que creo ¡Ah, qué que sí, bueno! en tu zona, de hecho, está. De luego te paso el dato. ¡Qué bueno! Ha sido una experiencia brutal porque uno de los caballos representaba a mi madre. Y lo primero que yo hice fue preguntarle al caballo, Piel de gallina. ya, ¿estás bien? Y la persona que me acompañaba en ningún momento hizo ningún tipo de intervención para darme a entender nada, sino guiarme. Y me dice, ¿por qué le preguntas si estás bien? Si tú sabes que está bien. Y yo decía, joder, esto está en mi inconsciente, ¿sabes? O sea, aún en una parte muy profunda de mí se sigue preguntando si está bien. Y para mí fue extremadamente sanador porque, claro, con este caballo pasaban varias cosas, ¿no? Como que yo a nivel de salud también estaba pasando por una situación y el caballo ha llegado desde por allá a sacudirme, a no hacerme daño, a sacudirme, agarró el jersey y me hizo pa, pa, pa. Yo cuento esto y claro, yo tengo muchos amigos psicólogos y tal, y me dicen, no, esto no existe, que de dónde lo estás sacando, tal. Y yo decía, es algo totalmente energético, también entendiendo el caballo, como la frecuencia cardíaca del caballo es mucho más potente y se conecta con la del ser humano a un nivel exponencial. Y claro, al final, cuando yo salgo del establo que terminó la terapia, salen todos los caballos, cada caballo representaba una parte de mi familia o personas cercanas, exparejas y etcétera. Y el caballo que representaba a mi madre estaba tratando de soltar un nudo. Y yo decía, ¿pero por qué estoy intentando soltar ese nudo? Claro, toda esta la persona que me acompañaba no decía nada, sino, ¿tú qué ves? ¿Tú qué entiendes por esto? Y yo decía, vale, como que corporalmente lo que me pedía el cuerpo era caminar y decir, suelto. Y cuando solté, dejó de soltar el nudo y salió el caballo. ¡Qué fuerte! ¡Qué Y espectáculo! sí, te lo juro, creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, porque de hecho esto me lo pasó mi hermano, así como estos reels que pasan por Instagram, de una chica en Argentina que lo hacía por algo del útero. Y me lo envió y yo dije, bueno, voy a buscar en Barcelona a ver qué hay. Y cuando vi que estaba aquí, y yo dije, yo esto lo tengo que experimentar. Porque claro, son experiencias que tú dices, yo no me interesa que la gente entienda si es real, no es real. A mí me hizo bien. Y si a ti te hace bien y te ayuda a soltar eso que Mm. tenemos todos los seres humanos, que es tener el control, que al final no tienes el control de nada, y cuando el paciente viene con una actitud muy controladora, yo siempre le digo, pídele a tu corazón en este momento que deje de latir. ¿Te hizo caso? No. Entonces, no tienes el control de absolutamente nada. Y el paciente queda como, jolín. ¡Qué buena esa! Me ha encantado. Sí, porque tú dices, no tienes el control realmente de absolutamente nada. Pero en ese componente controlador, que Mm. fue cuando tú lo dijiste, para desensibilizar, tú dices, claro, aquí es donde hay que trabajar mucho con el paciente porque el paciente en esa etiqueta Es lo más difícil. es muy difícil. Y yo tengo cáncer, y yo tengo cáncer, y tengo una paciente en este momento ha decidido no hacerse quimioterapia, y ella me dijo algo que a mí me quedó súper claro, fue, yo sé que me enfermo, yo sé cómo sanarme. ¡Ostras! Y yo dije, joder, Heavy, ¿eh? heavy, claro, porque es conocerse mucho a sí mismo para saber qué fue eso que te llevó a ese cáncer y decidir por ti misma, yo no voy a hacer quimioterapia y yo me voy a sanar con las herramientas que tenga, pero yo me voy a sanar. Hoy día la tengo todavía con antígenos bajos, imágenes controladas, o sea, no hemos llegado al punto de remisión, pero sí es verdad que tampoco ha avanzado la enfermedad entendiendo que es un cáncer. O sea, que ya podría estar en una metástasis fácilmente. Entonces aquí entiendesle las personas, que fue lo que tú dijiste, ni siquiera a los enfermos, Eso sino es. a cada individuo
de una manera tan interesante que tú dices, joder, esto que estoy haciendo, vamos, que no lo cambiaría por nada porque lo estoy disfrutando al 10.000%. David, te voy a hacer una última pregunta porque dijiste algo en ese mismo congreso y es que al PNI tú le agregarías el E de espiritualidad. ¿En qué crees? ¿En qué creo a nivel personal? ¿Espiritual? O sea, personalmente creo que creo prácticamente en todo. Sí que es verdad que durante un tiempo me fue bien separarlo de la religión, Vale. porque necesité hacer el camino en una fase inicial, separar la espiritualidad de la religión, porque tenía una mirada un poco escéptica o quizá, pues bueno, información que, que a todos nos ha llegado pues de la iglesia y de cosas que han pasado, ¿no? Pues no sé, me hacía ser bastante escéptico, pero a día de hoy creo que ese camino he sido capaz de eliminar cómo algunas personas interesadas tergiversaron el mensaje de las diferentes religiones para sacar un provecho. Sí. Y creo que en última instancia el origen es el mismo y es un origen que tiene que ver con una energía divina que va mucho más allá de esta vida terrenal, pero que a la vez esta vida terrenal juega un papel fundamental en los procesos de sanación de nuestra alma. No en vano lo que dicen es que allá en el otro lado no hay dolor, y entonces si aquí hay dolor será para algo, será para inducir, trascender determinadas cosas, pero siento que el camino de nuestras almas es un camino bastante más largo, más amplio, que no simplemente una vida material, terrenal, donde el hacer y mucho menos el tener tenga algún tipo de relevancia. Y por eso creo que el ser aquí y ahora, que sobre todo se encuentra en el corazón, que se encuentra en la piel cuando nos erizamos, es el camino para estar en paz con esa energía divina que de algún modo orquesta todo. Me encanta. Muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a este espacio y por compartirle todo tu conocimiento a esta comunidad. Muchísimas gracias a ti, Ariana. Ha sido un placer enorme.